Gracias por estar con nosotros. Estamos con el doctor Guido Miranda, quien fue 8 años gerente de la Caja Costarricense del Seguro Social del año 70 al año 78 y quien fue 8 años presidente ejecutivo de la institución del año 82 al año 90. Estamos contando la historia que él recuerda, y la recuerda muy bien, de la Caja Costarricense del Seguro Social. Usted ingresa también como dirigente sindical, siendo muy joven. Sí, Camilo, porque los médicos tenían en ese momento una organización extraordinariamente pobre. Cada médico estaba dedicado a su práctica profesional. Y cuando yo llegué ya existía la Unión Médica Nacional. La Unión Médica Nacional se había formado en el país En los años 40. En los años 40, a raíz justamente de la creación de la ley del Seguro Social, porque el médico en ese momento regalaba su tiempo en el Hospital San Juan de Dios, que era prácticamente el único hospital metropolitano. Y se dedicaban a la consulta privada. Y luego ¿Cómo vivían? Él vivía de su ingreso que le producía su consultorio particular. Y como la mayor parte de ellos, fíjese que el 23% de los médicos de este país fue graduado de Lovaina, y Lovaina era una de las universidades insignias en el desarrollo en Europa de los seguros sociales, de modo que todos ellos conocían muy bien el seguro social. Entonces todos temieron que el seguro social, si se desarrollaba, limitara su ingreso económico de su consultorio particular, que era el que les daba su modus vivendi. De modo que con toda razón, aún inicialmente que ocurre esto en plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, el cuidado del ingreso económico era extraordinariamente importante. De modo que la Unión Médica nace en hombros de los principales médicos que tenía el país. El doctor Peña Echavarría fue el primer secretario, que era el director del Hospital San Juan de Dios. Líderes políticos del Partido Liberación como Carlos Luis Valverde Vega fue el secretario del Partido Liberación. Y así los médicos más distinguidos estuvieron en esa primera. Además adversaron el proyecto político del doctor Calderón Guardia, no tanto por razones ideológicas como por razones éticas, a raíz de todo lo que ocurre en la primera administración del doctor Calderón Guardia y en la segunda administración de Calderón Guardia, que es su heredero Teodoro Picado. Tan es así que el doctor Calderón Guardia fue expulsado del Colegio de Médicos en una asamblea magna del colegio, en donde cada médico votó y razonó su voto de expulsar al doctor Calderón Guardia del sindicato médico. De modo que este sindicato, que nace con todas las razones del mundo, tenía como consigna fundamentalmente oponerse al desarrollo del seguro social. Tan es así que cuando años después empezamos a desarrollar ya los servicios del seguro social y tuvimos suficiente contingente médico, que entendíamos los seguros sociales porque los habíamos visto en los países en donde habíamos estudiado, y entendíamos que el ingreso del médico no era la condición fundamental en la vida del profesional, que había otras condiciones que le daban satisfacción a la calidad de su vida. Entonces, yo fui de los médicos fundadores de Ciprosimeca. Cuando ya tuvimos médicos suficientes en el Hospital Central, como se llamó originalmente el Calderón Guardia, fundamentamos el Sindicato Médico de Profesionales en el área de salud, que es Ciprosimeca. Tan es así que lo hicimos no solo para médicos,
como era la Unión Médica Nacional, sino que cuando fundamos Ciprosimeca incorporamos a los odontólogos, a los farmacéuticos, a los microbiólogos, a los profesionales del área de la salud, porque considerábamos que tenían un contingente tan importante como el contingente médico que apoyar. Y Ciprosimeca nace fundamentalmente sobre la base y el compromiso de darle apoyo al desarrollo. Ya hablábamos de seguridad social, ya no hablábamos de seguro social, porque rápidamente cambiamos el concepto de seguro social. Don Pepe, que es el encargado de la administración del país del año 53 al año 58, a raíz justamente de haber renunciado a la administración de la Junta que se había formado por su movimiento militar y entrar a las elecciones de 1951 y asume como presidente de la República constitucionalmente en 1953. Ahí me aparece un aliado extraordinario en la Junta Directiva, en la Secretaría Legal del Seguro Social, que era el licenciado Alfonso Carro. Alfonso Carro Zúñiga. Alfonso Carro Zúñiga. Era un muchacho que venía de Juan Viñas, hijo de un inmigrante español, había venido a estudiar a San José y había, con una beca que le consiguió el gobierno, ido a España, y en España había visto el conflicto, el desarrollo de la seguridad social. Y vino enamorado de lo que significaba como proyecto político el desarrollo de la seguridad social. Y entra a trabajar a la parte legal de una caja que era pequeñita, funcionaba en un segundo piso del edificio esquinero que está entre Avenida Central y la calle Central. En ese edificio, que ahí está todavía, en el segundo piso funcionaba toda la administración del Seguro Social, y el Hospital Central era donde el Seguro Social había iniciado la atención de sus pacientes. Recordemos ahora que cuando el Seguro Social se funda, para poder atender el compromiso de darle servicios médicos a los asegurados, la Ley de Seguro Social prevé en su artículo 62 que las juntas de protección social le venderán servicios médicos a los asegurados que necesiten hospitalización, porque el Seguro Social nace sin dónde atender a los asegurados. Y es el doctor Mario Luján, el secretario de Salud de Calderón Guardia, el que piensa que el edificio abandonado que se estaba construyendo como una guardería, y se llamaba así Casa de la Madre y del Niño, donde está el Hospital Calderón Guardia, de ese proyecto político que había sido echar a andar desde el año 30 a raíz de un congreso que se hace para estudiar la situación miserable en que caía la mujer soltera que se embarazaba y que tenía un hijo y que era un paria social, la madre y el niño. Y ese niño abandonado era frecuentemente causa de mortalidad. Ese edificio comienza a construirse como la casa de la madre y del niño para que esa mujer soltera tenga dónde dejar a su hijo en la noche y en el día mientras ella trabaja de empleada doméstica en alguna parte. Ese edificio, que queda detenida la construcción, y comienza la construcción de ese edificio la esposa del doctor León Cortés, que le pide a don León que incorpore en el presupuesto del año 47, cuando ya don León tiene capacidad de ordenar el presupuesto nacional, una partida para diseñar los planos para la construcción de ese edificio. Año 37. Año 37. 37, porque don León fue presidente del 36 al 40. Y el edificio queda paralizado, que ya tenía la planta baja
chorreaba el planché del segundo piso y comenzando a levantarse las paredes del segundo piso, queda paralizado cuando comienza la Segunda Guerra Mundial porque el gobierno no tiene recursos para continuar su construcción. Entonces Mario Luján, que es el secretario de Salud de Calderón Guardia, piensa que ese edificio se le puede traspasar al Seguro Social para que la Junta Directiva vaya destinando fondos para terminar ese edificio y pueda ahí atender a los asegurados. Por eso es que, y así se realiza, y así la Caja recibe la primera sede donde atender a asegurados. Termina el edificio y lo primero que se abre es la consulta externa, un servicio ambulatorio con médicos que van y dan horas de trabajo en de su consulta en los locales previstos para ellos en el edificio. Por eso la gente la conoció con el nombre del Policlínico, porque era una clínica ambulatoria, no tenía hospitalización. Es 2 años después que se abren las primeras 28 camas de cirugía para poder atender la hospitalización. Y cuando yo volví, ese hospital era un hospitalito, una cosita ahí, en donde en la noche quedaba de guardia un médico joven y si tenía algún apuro tenía capacidad para llamar a algún otro colega para que le ayudara. Era un desarrollo de una medicina pues muy rudimentaria en todo el país. Tan es así que en mis pacientes en el San Juan de Dios, en 2 de los salones que yo tenía a cargo, en uno de ellos que no había enfermera, la que repartía las medicinas era la monja que la llevaba en una canasta y les iba dando a los pacientes sus medicinas sacadas de una canasta después de que yo pasaba la visita. ¿Qué pasa en los años 50 y en los años 70 antes de que usted ingrese como gerente en el año 70? ¿Qué hace usted en estas 2 décadas de trabajo con la Caja? Cuando yo volví y tenía pues, la inquietud política de lo que significaba el desarrollo de los servicios médicos de calidad dentro de la seguridad social, porque lo había visto en el país donde me formé, en Chile, empecé a buscar dónde encontrar apoyo político y rápidamente, no solamente por el programa en sí, encontré que era el grupo que se llamaba, que se estaba formando alrededor del Grupo Socialdemócrata, sino que mucha de la gente del partido, de lo que era el núcleo, de lo que sería después el Partido de Liberación, fueron mis compañeros en el liceo. Rodrigo Loría, Armando Arauz, que fue vicepresidente de la República. Rodrigo Loría, el que fue ministro de Salud. Que fue ministro de Salud. Loría Cortés. Laureano Echandi, que fue auditor de la Caja. Funcionario por muchos años. Muchos años, etcétera. Habían sido mis compañeros en el colegio y cuando yo volví encontré que ellos pertenecían al núcleo político con el cual encontré yo alojamiento para empezar a hablar de la posibilidad de primero desarrollar el seguro social, porque en ese momento el seguro social cubría apenas el 2% de la población y apenas aquí en San José recién había abierto un dispensario en Heredia, se estaba hablando de abrir una clínica pequeña en Alajuela y las provincias, el resto del país pues todavía no llegaba a la... Pero la idea era ver a ver cómo impulsábamos el proyecto. De modo que ese núcleo político y rápidamente me invitaron a formar parte de la Comisión de Salud, porque Rodrigo Facio tuvo la habilidad de empezar a formar grupos técnicos para cada uno de los temas para desarrollar educación, electrificación, saneamiento, salarios. ¿Dentro del Centro de Estudios Nacionales o dentro del partido? Bueno, dentro del centro primero,
pero después cuando ya don Pepe lo incorpora oficialmente a Liberación Nacional y se funda el Partido de Liberación Nacional como partido, porque recordemos que don Pepe hace un esbozo de estas ideas en la Constitución que el Congreso les rechaza y que es motivo de su renuncia justamente antes de terminar el periodo de la Junta de los 2 años de la Junta Fundadora. Y se sale justamente junto con su amigo Chico Orlich a fundar un partido que tuviera una base ideológica que desarrollara todos estos conceptos. Entonces este núcleo ya había desarrollado una comisión de salud y a mí me invitaron a formar parte de la comisión de salud, así como había una comisión de banca, una comisión de electrificación, de comunicaciones, de producción de alimentos, de todo, porque el desarrollo del país estaba ahí en los grupos especializados. Empecé yo a hablar de la posibilidad de desarrollar el seguro social. Y don Pepe en la administración, en esta primera del año 53 al 58. Ya dentro del Partido de Liberación Nacional, ya como representante del Partido de Liberación Nacional. Ya como miembro como líder del partido. Exactamente. Recibe un seguro social que apenas cubre el 2% de la población y es un seguro directo. Al que tenía derecho al seguro era estrictamente el trabajador. Sin la familia. Sin la familia. Y en el Hospital Calderón Guardia era un hospital que se llamaba Hospital Central, era un hospital de hombres jóvenes, porque eran puros trabajadores directos asegurados lo que se internaba ahí. No había servicio de maternidad, no había servicio de ginecología, porque la mujer estaba en su casa y las únicas que trabajaban eran las maestras que tenían un convenio de atención en la maternidad Carit, que estaba en una casona grande donde está ahora la sede del Instituto de Seguros. Ahí estaba la maternidad Carit y las maestras iban a atenderse sus partos a la maternidad Carit. El resto de las mujeres concurría a los hospitales de caridad y fundamentalmente... Y una gran cantidad de parteras. El parto doméstico era el parto más importante. Las parteras era una tecnología aprendida en los pueblos por una herencia técnica de alguna muchacha que se interesaba, y la escuela de enfermería que estaba recién formándose en el San Juan de Dios por influencia de Sor Lazo y Sor Genoveva, las dos monjas que tomaron a su cargo la formación de las enfermeras, fundaron una escuelita de enfermería y entonces se incorporaron a las parteras como parte muy importante. Tan es así que la enfermera recibía el grado de enfermera y obstétrica. Era los dos partos a la vez, no como ahora que la enfermería tiene ya sus ramas especializadas, sino que ahí todas las enfermeras salían graduadas de enfermeras y obstétricas, porque parte del adiestramiento lo hacían en la maternidad del San Juan de Dios. De modo que este desarrollo político inicialmente lo pude ir haciendo dentro del Partido de Liberación Nacional, empezando a hablar de la posibilidad de extender el seguro social. De universalizarlo. Que era lo más importante. No, y todavía no hablábamos de universalización. Lo que fundamentalmente interesaba era extenderlo antes, incorporando al trabajador directo. Y ya en la administración de don Pepe, esta del 53 al 58, donde llega Alfonso Carro y se incorpora a la parte legal, con la ayuda de Alfonso Carro se empieza, y don Pepe empieza a hacer que la caja mire a la esposa o compañera del asegurado como una obligación sanitaria. Tan es así que
el concepto inicial es que la esposa o compañera y los hijos menores de 5 años tienen derecho al seguro social. Y en la administración de don Pepe del 53 al 58, la caja comienza a atender a esposas o compañeras de los asegurados y a los hijos menores sin haber modificado todavía la ley constitutiva de la caja, que todavía hablaba nada más que del asegurado directo. Tan es así que don Pepe, cuando cierra su administración, hace una contabilidad y reconoce que la caja tiene un déficit de 22 millones de colones porque ha extendido los servicios mucho y ha incorporado a la familia en los gastos en que se ha podido incorporar. Pero todo esto era un proceso educacional de líderes políticos, porque los líderes políticos del momento son el doctor Sáenz Herrera, el doctor Blanco Cervantes, que fueron los dos vicepresidentes de don Pepe, gente de esa categoría que creía fundamentalmente en su liderazgo. Y ya Carlos Sáenz tenía el proyecto de la construcción de un hospital para niños, pues regentado por él, así como Raúl Blanco Cervantes había creado el Preventorio de Coronado, el Sanatorio Durán, y estaba en ese momento construyendo el hospital antituberculoso, pero como un proyecto propio para manejarlo dentro del concepto de hospitales del país, pero sin tener nada que ver con el seguro social. Esta inyección ideológica del seguro social hubo que irla haciendo paulatinamente a lo largo del tiempo. Y los principales aliados fueron no los médicos viejos, sino los médicos jóvenes, porque el médico joven había visto en su país donde había ido a estudiar el beneficio del desarrollo del seguro social, de que era un programa prácticamente mundial en todos los países en ese momento. La discusión de qué era el desarrollo del seguro social y la seguridad social ya impregnó a muchos de estos colegas que cuando llegaron al país pues entendieron no solo ideológicamente el punto, sino que vieron que era una oportunidad de desarrollo profesional y además era una fuente de trabajo, porque los hospitales de las juntas de protección social no le ofrecían al médico ningún ingreso del que pudiera vivir, era el desarrollo de su práctica profesional. Entonces el desarrollo de los hospitales en manos de los seguros sociales representó para muchos médicos su ingreso económico sin tener que depender del ingreso profesional. Vamos a hacer una tercera entrevista aquí consecutiva, pero hasta aquí llegó el tiempo para este programa. Si Dios quiere, vamos a continuar la próxima semana. Gracias a Fred Bolaños, gracias a Gabriel Arroyo, al editor y productor Diego Blanco, gracias a don Alexander Azofeifa Monge, al doctor Edwin Solano Alfaro, a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, que contribuye para que podamos desarrollar este proyecto. Gracias a usted por acompañarnos, que esté muy bien.